Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. En 1837, un naturalista muy joven, que acababa de volver del viaje de su vida, dibuja en su cuaderno un árbol, unas cuantas ramas, y arriba escribe dos palabras: I think, yo creo. ¡Qué momento!, ¿no? Ese boceto tan simple fue la semilla de, una de las ideas más potentes y controvertidas de toda la historia. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Charles Darwin, pero no para dar una clase de biología, sino para entender el proceso, casi como si fuera un detective. Entender cómo conectó todas las pistas. Exacto. Las fuentes que tenemos aquí, que van desde sus diarios de viaje hasta análisis más modernos de su obra, nos permiten como que reconstruir ese rompecabezas. La idea es seguir las pistas junto a él. Claro. Ver como un hueso gigante que encuentra en la Patagonia o la forma del pico de un pájaro en una isla remota se fueron conectando en su mente para formar una teoría que lo unifica todo. Absolutamente todo en el mundo vivo. Y para entender el viaje, primero hay que entender al hombre. ¿Quién era Darwin en ese momento? ¿Ya era un científico consolidado o más bien un joven con un hobby? Era más lo segundo, ¿eh? Un chico de 22 años, de buena familia, había dejado la carrera de medicina porque, no soportaba ver sangre. Un dato no menor para un naturalista. Para nada, su padre, ya un poco desesperado, lo mandó a estudiar teología. Pero la pasión de Darwin, desde niño, era la naturaleza. Coleccionaba escarabajos, rocas, tenía una curiosidad que no se le acababa nunca. Y lo que le cambió el destino fue una carta. La famosa invitación al HMS Beagle. La misma, se buscaba un caballero naturalista, sin paga, eso sí, para acompañar al capitán Robert Fitzroy en una expedición para cartografiar América del Sur. Una oportunidad única. Única. El viaje se planeó para 2 años, pero terminó durando casi 5, de 1831 a 1836. Y es clave hablar de la dinámica en ese barco, porque no era un crucero científico, ¿verdad? Era un buque de guerra, pequeño, lleno de gente. Y ahí tienes a Darwin, que empieza a dudar de todo, y al capitán Fitzroy. Una figura fundamental. Fitzroy era un marino brillante, un pionero en meteorología, pero también un hombre muy religioso, muy conservador. Un creacionista convencido. O sea, el polo opuesto. Totalmente. Imagina esas cenas durante 5 años en medio del océano. Cada fósil, cada animal extraño que Darwin traía a bordo se convertía en un debate intensísimo. Esa tensión intelectual, esa obligación de defender sus ideas frente a alguien tan agudo, sin duda afiló el pensamiento de Darwin de una forma brutal. O sea, el primer gran debate sobre la evolución se dio en la cabina de un barco. Y Darwin pasaba mucho tiempo en tierra, ¿no? Muchísimo. A veces meses enteros mientras el Beagle cartografiaba la costa. Y fue en una de esas excursiones en Argentina donde encontró la primera gran pista. A poco de empezar el viaje. A poco más de un año, cerca de Bahía Blanca. Desenterró fósiles de mamíferos gigantes. Eran como armadillos y perezosos, pero del tamaño de un auto. ¡Wow! Estaban extintos, claro, pero lo increíble es que eran muy parecidos a los animales, mucho más pequeños, que vivían en esa misma zona. Y ahí se le debe haber plantado la pregunta: ¿por qué se extinguen estos gigantes y son reemplazados por versiones en miniatura? No, eso no encaja con la idea de que las especies son perfectas e inmutables. Exacto. Era una conexión en el tiempo, en el mismo lugar. Sugería que las especies aparecen, desaparecen, y que las nuevas tienen una relación extraña con las antiguas. Fue la primera grieta seria en esa visión estática del mundo. Pero la pieza que de verdad cambió el juego la encontró después, en un archipiélago perdido en el Pacífico.
Las Galápagos. Hoy son sinónimo de evolución. ¿Qué fue lo que vio ahí que resultó tan revelador? Vio un laboratorio natural. Se dio cuenta de que las tortugas gigantes eran diferentes en cada isla. Los locales podían saber de qué isla venía una tortuga solo por la forma del caparazón. Increíble. Pero el verdadero eureka vino con unos pájaros que parecían insignificantes. Los pinzones. Eran en realidad variedades de pinzones. Todos de la misma familia. Exacto. Descendían de un único ancestro que llegó del continente, pero en cada isla, aislados, sus picos habían evolucionado para adaptarse a dietas totalmente distintas. Unos tenían picos gruesos para romper semillas, otros finitos para cazar insectos. A ver si entiendo. Si los fósiles de Argentina le mostraron el cambio a través del tiempo, los pinzones le estaban mostrando el cambio a través del espacio. Justo. Un mismo ancestro que se ramifica en muchas formas para ocupar lugares distintos. Ya se estaba dibujando en su mente ese árbol que luego plasmó en el cuaderno. Tenía las pruebas, pero le faltaba el mecanismo. ¿Cuál es esa fuerza natural que produce la adaptación? Y esa pregunta lo obsesionó los siguientes 20 años. 20 años, es muchísimo tiempo. Regresa a Inglaterra, se vuelve un científico respetado, publica su diario de viaje, que es un éxito de ventas, pero la idea principal, la que lo cambiaría todo, se la guarda. ¿Por qué tanta cautela? Porque entendía las implicaciones. No. Perfectamente. Era una idea materialista que eliminaba la necesidad de un diseñador divino. Y eso, en la Inglaterra victoriana, era dinamita. Social y científicamente era una herejía. Sabía que si lo publicaba sin tener una montaña de evidencia, su carrera iba a quedar destruida. Entonces se dedicó a investigar de forma metódica, casi obsesiva. Absolutamente. Y no era solo un teórico, Estaba en su jardín, cruzando palomas, estudiando percebes, hirviendo semillas en agua salada para ver si sobrevivían a un viaje por el océano. Estaba buscando el mecanismo en todas partes. Estaba probando cada eslabón de su argumento. Exacto. Y en medio de esa búsqueda, en 1838, se topa con la pieza clave. Pero no en la naturaleza, sino en su biblioteca. Leyendo, por placer, un ensayo del economista Thomas Malthus. Es increíble. Que la pieza final del rompecabezas viniera de la economía. ¿Qué nos dice eso sobre cómo surgen las grandes ideas? Que a veces la respuesta está en un campo totalmente ajeno, ¿no? Es más común de lo que parece. Las grandes ideas a menudo surgen cuando se cruzan disciplinas. Malthus le dio un marco para pensar en poblaciones. Decía que las poblaciones humanas crecen geométricamente, más rápido que los recursos, que la comida. Y eso inevitablemente genera una lucha por la existencia. Y a Darwin se le prende el foco. Ve que esa ley no solo aplica a los humanos en las ciudades de Inglaterra, sino a toda la naturaleza. Esa fue su genialidad. Se da cuenta de que todas las especies producen más crías de las que pueden sobrevivir. Un roble da miles de bellotas, pero el mundo no está cubierto de robles. Claro. La gran mayoría muere en esa lucha. Y aquí es donde Darwin conecta esto con la otra pieza, la variación. Que dentro de una misma especie no hay dos individuos idénticos. Todos varían un poquito. Correcto. Entonces, si hay una lucha por sobrevivir y todos son un poco diferentes, cualquier variación, por mínima que sea, que le dé a un individuo una ventaja, Un pelaje un poco más denso, ser un poco más rápido. lo que sea, ese individuo tendrá más chances de sobrevivir y, crucialmente, de dejar descendencia. Y esa descendencia va a heredar esa ventaja. Y a ese filtro constante, a esa fuerza invisible que premia lo útil y descarta lo perjudicial, es a lo que llamó selección natural. Y esa era la idea radical. Hasta ese momento, la adaptación se veía como la prueba de un diseño inteligente. El ojo, el ala, eran demasiado perfectos. Darwin ofreció una alternativa, un mecanismo ciego, natural, sin propósito, que a lo largo de millones de años podía producir esa misma complejidad. Le quitó el trabajo al diseñador, digamos. Exactamente. Pero aún así, con esa idea tan potente, tardó otros 20 años en publicarla. Y lo que lo empuja al final es una carta que recibe en 1858. La historia es buenísima.
fascinante. Recibe una carta de un joven naturalista, Alfred Russel Wallace. En esa carta, Wallace le resume una teoría a la que había llegado por su cuenta, y era idéntica a la selección natural. No te puedo creer. Se le debió helar la sangre. Imagínate, 20 años trabajando en su gran libro para que otro se le adelantara. Pero en lugar de una pelea, lo que siguió fue un ejemplo de caballerosidad científica. Cierto. Sus amigos organizaron una presentación conjunta de los trabajos de ambos, y al año siguiente, el 24 de noviembre de 1859, Darwin por fin publica su obra maestra, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Se agotó el primer día. Y ahí sí, el debate se hizo público y masivo. La idea de un mundo estático, creado en pocos días, se vino abajo. La naturaleza pasó a ser un sistema dinámico, en cambio constante, con una historia profundísima. Fue un cambio de paradigma total. Se dice que Darwin completó la revolución que inició Copérnico. Si Copérnico nos sacó del centro del universo, Darwin nos sacó del centro de la creación. Claro, de repente, el ser humano no era la cúspide del diseño divino. Éramos una rama más en el inmenso árbol de la vida. Una especie más, producto de la misma historia natural que una ameba o un chimpancé. Y eso nos lleva a una de las ideas más profundas y, para mí, más hermosas de su teoría. Que todos los seres vivos, absolutamente todos, descendemos de un ancestro común. Espectacular. El hecho de que todos compartamos el mismo código genético básico. Los mismos aminoácidos. Es la prueba irrefutable de ese origen compartido. Estamos literalmente emparentados con todo lo que tiene vida en este planeta. A pesar de lo sólida que nos parece hoy, la teoría no tuvo un camino fácil. De hecho, hubo un periodo largo en el que la idea perdió fuerza entre los científicos. Sí, lo que se conoce como el eclipse del darwinismo, más o menos entre finales del siglo XIX y los años 30. Muchos aceptaban la evolución, sí, pero no estaban convencidos de que la selección natural fuera el motor principal. Y tenían una buena razón para dudar. Porque a Darwin le faltaba una pieza fundamental. Él veía que la variación existía, pero no podía explicar de dónde salía, ni, más importante, cómo se transmitía de una generación a otra. Le faltaba una teoría de la herencia, exactamente. En su época se creía en una especie de herencia por mezcla, como si juntaras dos botes de pintura. Pero si fuera así, cualquier variación nueva y útil se diluiría en pocas generaciones. La selección natural no tendría sobre qué actuar. Era un problema enorme para la teoría. Y nunca pudo resolverlo. Y aquí es donde la historia nos regala una de sus ironías más grandes. La solución existía. Y se descubrió en vida de Darwin. ¿No me digas? Una ironía monumental. Mientras Darwin se rompía la cabeza en Inglaterra, un monje agustino en la actual República Checa, Gregor Mendel, estaba haciendo sus experimentos con chícharos. Y con eso descubrió las leyes de la herencia. Las leyes de Mendel. Las mismas. Demostró que los rasgos se heredan a través de unidades discretas, lo que hoy llamamos genes, que no se mezclan, sino que se pasan intactas de una generación a otra. Era la pieza que faltaba. La genética mendeliana explicaba cómo la variación se mantiene en las poblaciones, ¿no? Justo. Le daba a la selección natural la materia prima constante que necesitaba. Pero sus trabajos nunca se cruzaron. Nunca. ¿Cómo es posible? Mendel publicó sus hallazgos en 1866 en una revista local, poco conocida. Su trabajo era muy matemático, muy denso, y pasó completamente desapercibido por más de 30 años. Se sabe que Mendel leyó a Darwin, pero no hay evidencia de que Darwin leyera a Mendel. La pieza del rompecabezas estaba sobre la mesa, pero nadie supo ver que encajaba. Increíble. ¿Y cuándo se redescubre a Mendel y se conectan por fin las dos ideas? No fue hasta principios del siglo XX, y aún así tardó unas décadas más, en los años 30 y 40, en producirse lo que llamamos la síntesis evolutiva moderna. Y ahí sí. Ahí sí, una nueva generación de biólogos fusionó la selección natural de Darwin con la genética de Mendel. Fue el matrimonio perfecto. La genética explicaba de dónde venía la variación, las mutaciones, y cómo se heredaba, y la selección natural explicaba cómo esa variación se moldeaba. El eclipse había terminado.
Así que el viaje de Darwin, en cierto modo, no terminó al bajar del Beagle. Continuó por décadas, conectando fósiles, pinzones, genes, hasta darnos esta visión completa que tenemos hoy de la vida como una gran saga familiar. Y es una teoría que sigue más vigente que nunca. Y nos deja con una reflexión final que es, bastante potente. Hoy entendemos que los cambios ambientales que estamos provocando, el cambio climático, la destrucción de hábitats... Todo eso genera una nueva y poderosa presión selectiva. Exacto. Estamos actuando como una fuerza de la naturaleza, acelerando la evolución a nuestro alrededor. Pero no siempre en direcciones que nos benefician, supongo. Para nada. La resistencia de las bacterias a los antibióticos, la de las plagas a los pesticidas, son ejemplos de evolución darwiniana ocurriendo ante nuestros ojos a una velocidad vertiginosa. De alguna manera, nos hemos convertido en el principal agente de selección natural en la Tierra. Y eso nos obliga a pensar que la idea de Darwin no es solo una explicación brillante de nuestro pasado. Es una advertencia. Es, quizás, la advertencia más seria sobre el futuro que estamos moldeando. El viaje por la historia nunca termina. Solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.